bienvenidos a mi canal. Soy Mariana y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la relación entre carbohidratos, diabetes. ¿Qué pasa con el azúcar? ¿El azúcar causa directamente diabetes? ¿Qué dice la evidencia científica sobre todo esto? Este vídeo va a ser muy denso, vamos a aclarar muchísimas dudas en torno al consumo de carbohidratos y la diabetes. Vais a sorprenderos con la información que voy a contaros, lo que dice la ciencia realmente todo sobre este asunto y sobre todo la cuestión del azúcar. ¿Es tan malo como lo pintan? ¿Qué dice realmente la evidencia científica sobre esto, sobre la relación entre ingesta de azúcar, diabetes? ¿Qué es la diabetes y cuáles son sus causas? O por lo menos qué dice la evidencia científica más actualizada y sólida al respecto. Todo eso y mucho más lo vamos a abordar en este nuevo vídeo, que espero que os guste mucho. Bueno, vamos a comenzar con la cuestión. En el vídeo anterior ya explicamos cuáles eran los alimentos ricos en carbohidratos que más promocionaban la salud, cuyo consumo se asociaba a menor riesgo de enfermedades crónicas, tales como diabetes, cáncer, obesidad, así como enfermedades cardiovasculares. Esto eran las frutas, las verduras, las legumbres, los granos integrales, los tubérculos no procesados. Toda esta serie de alimentos no solamente proporcionan una amplísima variedad de carbohidratos, algunos de ellos que tienen una acción muy benéfica a nivel de la microbiota intestinal, sino que también aportan proteínas, ácidos grasos esenciales, polifenoles y otra serie de compuestos bioactivos que en su conjunto todo ello hacen que los vegetales integrales se asocien a una mejor salud. Sin embargo, también explicamos que los productos ultraprocesados eran la peor fuente de carbohidratos y que deberíamos evitarlos. A su vez, también hablamos sobre los azúcares libres, qué eran y por qué deberíamos evitarlos. Sin embargo, ¿significa esto que los carbohidratos refinados o incluso los azúcares libres causen directamente diabetes y enfermedades crónicas? ¿Por qué los productos ultraprocesados causan o se relacionan con un mayor riesgo de enfermedades crónicas? ¿Es todo culpa del azúcar? Todo eso lo vamos a ir explicando en este vídeo. En primer lugar, para entender todo esto, tenemos que resumir qué ocurre cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en carbohidratos. Resulta que, como bien dijimos en el vídeo anterior, los carbohidratos pues son un grupo muy heterogéneo de moléculas que la unidad fundamental de ellas son los monosacáridos. En los alimentos, los monosacáridos más predominantes que encontramos son la glucosa y la fructosa, y estos van formando, sobre todo la glucosa, cadenas de longitud variable. En los alimentos de origen vegetal no procesados encontramos en un mismo alimento una amplísima variedad de carbohidratos diferentes. Cuando nosotros ingerimos esa serie de alimentos no procesados, como la fruta, la verdura, las legumbres, nuestro sistema digestivo va a empezar a descomponer esos alimentos. Va a descomponer las proteínas, los ácidos grasos, va a absorber los polifenoles, etc. Pero en el caso de los carbohidratos va a pasar lo siguiente. Van a intervenir unas enzimas que se llaman amilasas, que se encuentran presentes en la saliva, en el jugo pancreático, y se van a ir encargando de romper esas moléculas de carbohidratos, hasta el punto que lo que vamos a ir obteniendo son disacáridos que se van a ir finalmente descomponiendo por unas enzimas que se llaman disacaridasas, y al final lo que vamos a absorber de esos carbohidratos que estaban presentes naturalmente en los vegetales integrales, acabamos absorbiendo glucosa, solamente refiriéndonos a los carbohidratos. Luego absorberemos también todos los demás compuestos que presentan. ¿Qué pasa con esa glucosa? Pues que, como hemos visto, todo este proceso es costoso. No es que absorbamos la glucosa directamente, sino que tienen que intervenir muchísimas enzimas. Es un proceso que va a requerir trabajo, de manera que esa glucosa la vamos a ir absorbiendo poco a poco, lo cual va a ayudarnos a mantener niveles de glucosa estables durante varias horas y no se va a producir una cantidad excesiva de insulina, que eso lo explicaremos después. Sin embargo, cuando nosotros ingerimos alimentos
alimentos refinados como la harina blanca o incluso azúcares libres, que son simplemente monosacáridos puros, ¿no? O glucosa o fructosa o sacarosa, que es glucosa y fructosa. Ya explicamos bien qué eran los azúcares libres. La absorción va a ser mucho más rápida, puesto que tú ya cuando ingieres un azúcar libre o un carbohidrato o una harina blanca, estás ya ingiriendo, en el caso de la harina blanca, puro almidón, que tú lo vas a ingerir, van a intervenir las enzimas aminasas y enseguida se van a romper esas cadenas porque no tiene la amplia variedad de carbohidratos que sí encontrábamos en los vegetales integrales, todas esas fibras, todos esos carbohidratos de cadena larga, todo eso cuesta romperlo y algunas ni se rompen a nivel del intestino delgado y tienen que pasar al intestino grueso, donde serán fermentadas por la microbiota. Pero eso no ocurre con las harinas refinadas o con los azúcares libres, se absorben directa muy rápidamente a nivel del intestino delgado y como consecuencia apenas no requiere tanto trabajo absorber, las cadenas son más cortas y es que en el caso de los azúcares libres es muy rápida esa absorción y apenas requiere trabajo por parte del sistema digestivo. Como consecuencia, se va a absorber de manera muy rápida la glucosa que presentan estos productos y los niveles, por tanto, de glucosa en sangre se elevarán de una manera más acusada y rápida. Ya que sabemos cómo absorbemos los carbohidratos de una manera muy resumida y la diferencia entre cómo absorbemos los carbohidratos de los vegetales integrales versus azúcares libres y productos y harinas refinadas, ahora nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué pasa luego? ¿Qué pasa en nuestro organismo? Ya hemos absorbido la glucosa, ahora ¿cuál es el siguiente paso? Resulta que esa glucosa que está ahora elevada en sangre porque acabamos de comer alimentos ricos en carbohidratos, bueno, elevada un poco más alta que en los niveles basales. Ahora, ¿qué pasa? Ahora esa glucosa, para que no se mantenga en concentración elevada en la sangre, es necesario que se introduzca en las células. En la mayoría de tejidos del organismo, como el sistema nervioso, esa glucosa podrá introducirse en las neuronas sin necesidad de ninguna otra hormona que la ayude. Sin embargo, en otros tejidos, en concreto el tejido muscular, así como el adiposo, para que la glucosa pueda introducirse en esas células musculares, es necesario que intervenga una hormona peptídica que es producida por las células beta pancreáticas que se llama insulina. La insulina, cuando la glucosa se incrementa en sangre, su concentración se incrementa como consecuencia de haber ingerido alimentos ricos en carbohidratos o por cualquier otro motivo, porque la glucosa también puede elevarse a uno habiendo comido alimentos ricos en carbohidratos. Esto ya es para otro vídeo, pero el caso es que cuando suben los niveles de glucosa en sangre se produce más insulina por parte del páncreas con el fin de introducir esa glucosa en las células. De tal manera, si la insulina funciona bien, la glucosa podrá introducirse sin problema en esas células musculares y demás, y los niveles en plasma de glucosa, plasma sangre, se disminuirán y por tanto no habrá ningún tipo de hiperglucemia ni ningún problema. Y tras tú haber comido alimentos ricos en carbohidratos, a las 2 horas ya tendrás los niveles de glucosa como casi antes de comer, o a las 2 o 3 horas, ya como los tenías antes de comer. Entonces, si la insulina funciona bien, pues no hay ningún tipo de problema. ¿Qué ocurre si tú tienes los niveles de glucosa más elevados de lo normal? Si tú, tras comer alimentos, sobre todo ricos en carbohidratos, tus niveles de glucosa se incrementan más de lo que se deberían haber incrementado, es decir, se superan esos 140 de glucosa tras la ingesta de las comidas, o que tú, cuando te despiertas y estás en ayunas, tus niveles de glucosa están más elevados de lo que deberían, están a niveles superiores de 100 en ayunas. Pues aquí tenemos un problema y ese problema se llama diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica en la cual los niveles de glucosa en sangre se incrementan. Pero la cuestión está en por qué se elevan los
los niveles de glucosa en la sangre. Pues dependiendo de cuál sea el motivo, vamos a distinguir diferentes tipos de diabetes. Por un lado tenemos la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el propio cuerpo destruye las células beta pancreáticas encargadas de la producción de insulina y por tanto tu páncreas no puede producir suficiente insulina. Apenas produce. ¿Qué pasa? Que no puedes introducir esa glucosa en las células y por tanto se produce una hiperglucemia. Por tanto, esos niveles de glucosa en sangre aumentan ya que no hay insulina. Este tipo de diabetes ocurre en edades muy tempranas. Puede ocurrir en la niñez o en la adolescencia y es el tipo de diabetes menos frecuente. De todos los tipos de diabetes que hay, solo un 5% son diabetes tipo 1. En estos casos, los pacientes con esta enfermedad tendrán siempre que utilizar insulina y si realizan una buena alimentación, de esto hablaremos posteriormente, y utilizan insulina, pues podrán vivir bien y controlar bien su enfermedad. El tipo de diabetes más frecuente, el 95% de todas las diabetes, es diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 el problema es muy distinto. Lo que ocurre aquí es que en primera instancia se produce insulina, pero esa no funciona bien. Es decir, los tejidos, esas células musculares, el tejido de peso, no responde a la insulina, pero principalmente el problema comienza en esas células musculares que no responden a la insulina. Comes alimentos ricos en carbohidratos, suben las concentraciones de glucosa en sangre, pero luego la insulina que tiene que permitir esa entrada de la glucosa en las células, pues no ejerce bien su acción, no puede permitir la entrada de la glucosa en esas células musculares y por tanto hay resistencia periférica a la insulina, los tejidos no responden a la acción de la insulina y como consecuencia los niveles plasmáticos de glucosa aumentan. En este tipo de diabetes, además, suele darse también una insuficiente producción de insulina por parte de las células beta pancreáticas cuando esta diabetes está en estadio avanzado. Me explico. En primer lugar, se produce esa resistencia a la insulina que hemos comentado. Las células musculares no responden bien a la insulina, no puede meterse la glucosa en ellas. ¿Esto qué pasa? Esto ocasiona una hiperglucemia, a niveles de glucosa elevados, no se pueden meter en las células. Y para intentar compensar, frenar esta situación, el páncreas producirá una mayor cantidad de insulina. Para, oye, hay aquí mucha glucosa, no se meten, vamos a producir aún más insulina. ¿Qué ocurre? Cuando esto se mantiene en el tiempo, esta situación de producción excesiva de insulina, de hiperglucemia, unida a la lipotoxicidad, que ya lo vamos a hablar luego, todo esto va dañando a las células beta pancreáticas, de manera que al cabo del tiempo pierden su capacidad de producir insulina y muchas de ellas se mueren, sufren apoptosis. Por tanto, en muchas pacientes con diabetes tipo 2 lo que tenemos es resistencia a la insulina y producción insuficiente de insulina también. Se juntan las dos cosas y por eso muchos de estos pacientes requieren usar insulina exógena también, porque ya de tanta resistencia a la insulina y por tanto tanta hiperglucemia, al cabo del tiempo acaban deteriorando la salud de sus células beta pancreáticas y no van a producir suficiente insulina. Así, en la diabetes tipo 2, estadio temprano, la producción endógena de insulina todavía será suficiente. El único problema que tendremos es pues, la resistencia a la insulina no hace efecto, se están produciendo hiperglucemias, pero todavía se produce suficiente insulina y por tanto esta diabetes se trata más bien con antidiabéticos orales y se puede revertir al 100% con estilo de vida y atajando la lipotoxicidad, que eso lo hablaremos luego. Sin embargo, en el caso de una diabetes tipo 2 que esté más avanzada y que ya haya un deterioro de las células beta pancreáticas, aquí sí se tendrá aquí se combinará la resistencia a la insulina con la producción insuficiente de insulina, se tendrá que utilizar insulina exógena, pero la diabetes se podrá mejorar muchísimo también con cambios
de vida, puesto que la resistencia a la insulina puede disminuir, incluso revertirse, y así las dosis de insulina que se tenga que poner serán menores, puesto que esta hará más efecto. Ahora que ya entendemos qué es la diabetes, y sobre todo la tipo 2, en qué consiste, qué es la resistencia a la insulina, esa falta de acción de la insulina, no se puede introducir la glucosa en los tejidos insulinodependientes como el tejido muscular. Ahora la gran pregunta es, bueno, ¿y qué dice la ciencia sobre por qué hay resistencia a la insulina? ¿Por qué se produce? ¿Por qué tus tejidos ya no responden a la acción de la insulina? ¿Por qué? Pues la evidencia más sólida al respecto, que no viene solo ya de mecanismos y de estudios en animales, sino que también se ha podido demostrar en humanos. Tenemos evidencia empírica que muestra que la causa principal de la resistencia a la insulina es la lipotoxicidad. Y ahora os estaréis preguntando, ¿y qué es eso de la lipotoxicidad? La lipotoxicidad se define como la acumulación excesiva de grasa en tejidos diferentes del adiposo. Digamos que la grasa en el cuerpo se almacena principalmente en el tejido adiposo. Todas las células tienen su bicapa lipídica, su membrana que tiene ácidos grasos, y los ácidos grasos se van a encontrar formando parte de muchas de las estructuras de nuestro cuerpo, pero el mayor tejido donde ahí se acumulan la mayoría de triglicéridos es en el tejido adiposo, en los adipocitos, que son las células del tejido adiposo. Ahí la grasa, digamos que está segura. El problema es cuando muchos de esos triglicéridos se acumulan en otros tejidos distintos del adiposo, como puede ser el tejido muscular. Las células musculares están diseñadas para almacenar una pequeña cantidad de grasa, pero poca. Cuando esa cantidad no es tan pequeña y hay una mayor concentración de grasa a nivel de esa célula muscular, empiezan los problemas. También puede acumularse un exceso de grasa en el hígado y en otros tejidos, pero principalmente donde se suele producir la mayor acumulación de grasa ectópica es a nivel del tejido muscular y a nivel hepático. Por tanto, la lipotoxicidad es eso, la acumulación excesiva de grasa ectópica, de grasa a nivel del músculo, a nivel del hígado, en lugares donde no tendría que estar esa grasa. Bueno, ¿y por qué esto, qué tiene que ver esto ahora ya con la insulina y demás? Pues resulta que si tú en tu músculo, en tus células musculares, tienes una elevada concentración de grasa, a partir de esta grasa, especialmente la grasa saturada, se van a producir una serie de metabolitos lipídicos como las ceramidas y el diacilglicerol, que van a dañar muchos de los pasos de la señalización de la insulina. Me explico. Para que la insulina haga su efecto de poder introducir la glucosa en el interior de la célula muscular, es necesario que se active una cascada de reacciones intracelulares. La insulina actúa sobre su receptor y a partir de ahí empiezan una serie de reacciones en la célula que en última instancia acaban permitiendo la translocación del receptor de la glucosa y permitiendo la entrada de la glucosa en la célula muscular. El diacilglicerol y las ceramidas, metabolitos lipídicos de la grasa dentro de las células, dañan uno de estos pasos que permiten que ese receptor GLUT4 se exprese. Entonces, altera la señalización de la insulina y, por tanto, la insulina no puede permitir que ese GLUT4 se exprese, ese receptor de la glucosa se exprese y permita la entrada de glucosa en la célula. Digamos que se altera la función del receptor de la insulina, dañando una de esas reacciones intracelulares que se producen al activarse el receptor. Esto también se puede explicar de una manera más técnica, lo estoy intentando hacer que se entienda. Pero además, esos ceramidas, ese diacilglicerol, ese exceso de grasa en la célula muscular, también va a alterar la función de las mitocondrias, va a actuar sobre alterando ciertos genes que controlan unas proteínas mitocondriales, van a alterar la función
disfunción mitocondrial generando un estrés oxidativo, y esto va a hacer que se pierda flexibilidad metabólica, puesto que la capacidad oxidativa de las mitocondrias se va a disminuir y por tanto se oxidará menos la grasa. O sea que por un lado tenemos que las mitocondrias oxidan menos grasa y por otro estamos alterando el receptor y no va a funcionar la insulina y no se va a producir la entrada de glucosa en las células y cada vez más grasa dentro de la célula muscular, en fin. Como veis, la lipotoxicidad es lo que parece ser la causa principal de la resistencia a la insulina. Y ya hemos visto el porqué. Ahora la cuestión es, ¿qué nos lleva a acumular un exceso de grasa en las células musculares? Pues puede ser por dos motivos. Uno es el exceso de grasa corporal. Si una persona tiene sobrepeso, obesidad, tiene un exceso de tejido adiposo, un exceso de grasa corporal, resulta que los adipocitos en esta circunstancia lo que ocurre es que llega un punto que ya no pueden acumular más grasa, no pueden acumular más triglicéridos. Aquí esos triglicéridos ya no caben más y es como que salen de esos adipocitos y se van a acumular en otros tejidos como el músculo. Por tanto, cuando hay un exceso de grasa corporal, se produce esa grasa ectópica también, ese aumento de la grasa ectópica, puesto que llega un punto que ya los adipocitos no pueden acumular más grasa y se acaba depositando en el tejido muscular o en el hígado. Esto causa la resistencia a la insulina y por eso cuando hay obesidad y sobrepeso y se pierde peso y por ejemplo una persona cambia su alimentación y pierde peso, los niveles de sensibilidad a la insulina aumentan, es decir, se reduce la resistencia a la insulina y la capacidad de esa insulina de hacer su acción, de permitir la introducción de glucosa en la célula aumenta, porque ya esos niveles de grasa han disminuido de grasa ectópica, que era lo que estaba causando el problema. Por tanto, y además, los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica, por ejemplo, que bueno, realmente los resultados que se obtienen con ese tipo de cirugía pueden obtenerse mayores, incluso pérdidas de grasa, adoptando una dieta sana, pero bueno, la cirugía bariátrica que da lugar a que las personas luego pierdan bastante peso, en esos pacientes a veces se revertía la diabetes. ¿Por qué? Pues porque al quitar toda esa grasa, al disminuir toda esa grasa ectópica, los niveles de grasa ectópica, pues la insulina empezaba a funcionar de nuevo y por tanto ya no se iban a producir esas hiperglucemias. Por tanto, el exceso de grasa corporal es causa de esa lipotoxicidad que da lugar a la resistencia a la insulina. Pero otra de las causas por las que se puede producir la lipotoxicidad es porque uno ingiera una elevada cantidad de grasa, especialmente saturada. Si la dieta resulta ser muy rica en grasa, sobre todo saturada, esa grasa no solamente, cuando nosotros tomamos grasa, ¿no? Todos los alimentos tienen grasa, pero unos más que otros, ¿no? Y el tipo de grasa que predomina en un alimento no predomina en otro. En fin, lo que varía son las concentraciones totales de grasa y del tipo de grasa. La grasa en nuestro organismo se transporta por una lipoproteína denominada kilomicrones hacia el tejido adiposo, ¿no? Y ahí es donde se acumulan principalmente los ácidos grasos que obtenemos de los alimentos. Pero esas kilomicrones no solamente transportan la grasa al tejido adiposo, sino que también a otros tejidos como el muscular. De manera que cuando nosotros comemos alimentos ricos en grasa, esa grasa también va a depositarse en las células musculares, en el tejido muscular esquelético. Y entonces, si se toma una elevada cantidad de grasa, especialmente saturada, también se va a acumular un exceso de grasa en esas células musculares. Y eso puede alterar lo que hemos dicho antes, pues la función del receptor, así como la función de las mitocondrias. Si esa grasa es saturada, principalmente se generarán sobre todo las ceramidas y acilglicerol, que acaba dañando la señalización de la insulina y por tanto una dieta rica en grasa saturada ha demostrado en múltiples ensayos clínicos aumentar los niveles de resistencia a la insulina y empeorar la homeostasis de la glucosa, el metabolismo de la glucosa, tanto en sujetos sanos como incluso en personas con prediabetes y diabetes.
Esto se ha demostrado en ensayos clínicos como una dieta alta en grasa saturada en cuestión de 24 horas es capaz de incrementar los niveles de resistencia a la insulina. Con todo esto que he explicado, creo que ya se puede entender que los carbohidratos no son los responsables de la diabetes, que lo que ocurre en la diabetes, sobre todo en el caso de la tipo 2, es que hay resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina es causa principalmente de esa elevada concentración de grasa ectópica, de grasa en las células musculares principalmente, de manera que la insulina no funciona y la hiperglucemia se produce como consecuencia de la falta de acción de la insulina. Por tanto, la solución al problema no está en quitar los carbohidratos, es en evitar, en revertir la lipotoxicidad. Es normal que a una persona con altos niveles de resistencia a la insulina, incluso ya con diabetes tipo 2, cuando coma alimentos ricos en carbohidratos, le subirán mucho los niveles de glucosa en sangre, dependiendo también del alimento que escoja, porque no será la subida igual si escoge una fruta entera a un bollo. Pero bueno, el caso es que dirá, uy, madre mía, me he tomado una manzana y me ha subido mucho la glucosa. En ese momento pensará, la manzana es veneno, me sienta fatal, yo lo que tengo que hacer es quitar los carbohidratos. ¿Esta es la solución? Pues no, el problema no está en la manzana. El problema es que tus células no responden a la insulina porque tienen un exceso de grasa. Y la solución al problema será revertir esa situación, disminuir los niveles de grasa ectópica. Y para ello lo que se deberá de hacer es perder peso, perder el exceso de grasa corporal, así como disminuir la ingesta de grasa total, pero especialmente saturada. Esta estrategia ya se ha demostrado que resulta efectiva en múltiples ensayos clínicos y diversos grupos de investigación han llevado a cabo ensayos clínicos en los que se ve cómo una dieta vegana baja en grasa es capaz de mejorar la sensibilidad a la insulina, es decir, reducir esos niveles de resistencia a la insulina, mejorar la acción de esa insulina tanto en pacientes diabéticos como en pacientes con sobrepeso. Además, se ha demostrado cómo este tipo de alimentación también es capaz de reducir de manera drástica los niveles de grasa ectópica, como es capaz de manejar incluso mejor la diabetes que el tratamiento estándar. Todos esos estudios los voy dejando por aquí, vosotros podéis verlos con calma, pero que esto no es que sea una hipótesis, sino que se ha demostrado en ensayos clínicos cómo una dieta vegana, saludable, naturalmente baja en grasa, sobre todo baja en grasa saturada, es capaz de reducir los niveles de resistencia a la insulina y hacer que las personas con diabetes tipo 2 empiecen a responder bien a los carbohidratos. Su capacidad de introducir la glucosa de los carbohidratos aumenta porque su insulina vuelve a hacer efecto o empieza a hacer más efecto. Y en el caso de los pacientes que ya se tienen que poner insulina porque su páncreas no produce la suficiente, al adoptar este tipo de alimentación las dosis disminuyen porque la sensibilidad periférica a la insulina aumenta, sus tejidos responden mejor. Y bueno, esto es más o menos lo que dice la evidencia sobre ese tema. Y podéis ver que quitar los carbohidratos, que adoptar una dieta baja en carbohidratos y rica en grasa, lo único que va a hacer es tapar el síntoma, pero no revertir la resistencia a la insulina. Sobre todo esto iremos profundizando mucho más en siguientes vídeos. Ahora me paso al tema de... ya hemos visto que por supuesto los carbohidratos no son los causantes de la resistencia a la insulina ni la diabetes, y que la diabetes se puede mejorar e incluso revertir la resistencia a la insulina comiendo alimentos saludables ricos en carbohidratos. Y es que de hecho en estudios epidemiológicos de alto nivel se ha demostrado que las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales son los alimentos que se asocian a un menor riesgo de diabetes, así como menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, de ictus. Bueno, eso entraría dentro de enfermedades cardiovasculares, pero también menor riesgo de diversos tipos de cáncer y
organizaciones científicas de mayor prestigio a nivel mundial recomiendan una alimentación basada en estos alimentos. Espero que se haya entendido eso de que los carbohidratos pues, no son los causantes de la diabetes ni de la resistencia a la insulina ni nada de eso. La clave está en saber elegir los alimentos ricos en carbohidratos que más conocían la salud, que no solamente son ricos en carbohidratos, sino también en proteína, en ácidos grasos, que nos proporcionan una nutrición completa. Ahora bien, ¿qué pasa con el azúcar? ¿Qué pasa con el azúcar libre? ¿Y eso causa diabetes? No, bueno, como habéis podido comprender, la resistencia a la insulina no es un problema que ocurra por comer carbohidratos, ni siquiera el azúcar libre. Ocurre por la lipotoxicidad. Y es que resulta que la ingesta de azúcar libre, como el azúcar blanco o otros tipos de azúcar libre, como el sirope rico en fructosa, de maíz rico en fructosa y demás, pues son productos que van a ser perfectos para que acabemos ingiriendo a lo largo del día un exceso de calorías y eso nos lleva al sobrepeso y por tanto un mayor riesgo de diabetes. Pero es el exceso de peso lo que luego causa la lipotoxicidad y acaba aumentando y acaba causando la resistencia a la insulina y la diabetes. Pero no es que el azúcar en sí cause la diabetes, sino que el azúcar libre pues aporta calorías pero no aporta nutrientes, solamente va a aportar glucosa y fructosa. Eso se va a absorber rápidamente, no va a saciar, no va a aportar nutrientes, ni fitoquímicos, ni fibra, ni nada, de manera que tú estás aportando calorías vacías y eso, que no te sacia ni nada, va a ser un extra calórico a tu dieta y es ese exceso de calorías lo que te lleva a ganar grasa y a la larga pues generar resistencia a la insulina y por eso en los estudios observacionales epidemiológicos se observa que a mayor ingesta de azúcares añadidos, de azúcares libres, pues mayor riesgo de obesidad y sobrepeso y por tanto diabetes. Cuando se quiere estudiar la relación entre azúcar y diabetes, entre ingesta de azúcar y diabetes, no hay muchos estudios que evalúen el efecto independiente del azúcar. Me explico. Las personas que toman más azúcar libre también consumen más ultraprocesados, puesto que la mayoría de la gente su principal fuente de azúcar libre no es tanto que se añadan azúcar al café, sino que toman un amplio repertorio de productos elaborados como galletas, batidos, bollería, panes seguramente procesados, yogures, azucarados, todo eso, toda esa ingesta de productos ultraprocesados hace que la ingesta por parte de estas personas de azúcares libres sea muy elevada y, claro, lo que se ve es que estas personas tienen un mayor riesgo de diabetes, pero no es tanto por el azúcar, sino por el patrón alimentario que estas personas tienen. Y digamos que el azúcar es como un indicador de dieta malsana. Y es esa dieta malsana rica en productos ultraprocesados, altamente sabrosos, hiperpalatables e hipercalóricos, lo que les lleva a ingerir a lo largo del día, casi sin darse cuenta, un exceso de calorías, lo lleva a engordar, a crear ese estado de lipotoxicidad y por tanto mayor riesgo de diabetes. Los refrescos también se relacionan con un mayor riesgo de diabetes, de sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiometabólicas. Sin embargo, cuando se ajusta por el peso también se ve atenuada esta relación. Es decir, los refrescos deben evitarse totalmente porque aportan calorías vacías, además pueden presentar otra serie de aditivos que no interesan y además las calorías, los azúcares al encontrarse libres no van a saciar nada y eso va a ser un extra de calorías que te vas a meter y ese exceso de calorías a lo largo del día te lleva a engordar. Pero lo que yo quiero que se entienda es que no es que el azúcar libre, por ejemplo el azúcar blanco, sea venenoso, tóxico, cause en sí diabetes, te haga engordar y tal. No es eso, es que los azúcares libres, que son puros monosacáridos, disacáridos y glucosa, fructosa,
son productos que están vacíos, que lo único que te aportan son azúcar, pero no te aportan nutrientes, te aportan calorías, pero no te aportan nada bueno ni te sacian. De tal manera que tú lo vas a incluir en la dieta y o bien lo añades de manera extra y por tanto a lo largo del día acabas ingiriendo un exceso de calorías y es el exceso de calorías lo que te lleva a engordar y por tanto tener un mayor riesgo de diabetes, o bien si lo tomas en el contexto de una dieta normocalórica, ¿no? Tú introduces azúcar, pero tendrás que quitar otro alimento para que no sea un exceso calórico, ¿no? Y tú imagínate que tú te tomabas 2 naranjas y ahora dices, pues no, me tomo azúcar. De esa manera no ingiero el azúcar, no me supone un extra de calorías, por tanto no engordaré. Pero es que acaso así el azúcar no va a ser malo, pues va a seguir siendo malo, porque al tú quitar esas naranjas y meterte el azúcar, pues habrás quitado vitaminas de esa naranja, habrás quitado polifenoles, fibra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú comes 100 gramos de naranja, 100 calorías de naranjas, te vas a estar metiendo no solo calorías procedentes de los azúcares intrínsecos de la naranja, de las proteínas que presenta y los ácidos grasos, sino que te vas a dejar de meter múltiples minerales, vitaminas, flavonoides como la espirulina, la lignina, etcétera, carotenoides. Además eso tiene agua y fibra, lo que hace que sea realmente saciante, que tiene un montón de fibras que actúan a nivel de la microbiota intestinal, produciéndose por tanto metabolitos altamente beneficiosos. Si tú esas 100 calorías de naranja te tomas en su lugar azúcar, lo único que vas a estar obteniendo es calorías vacías, pura glucosa y fructosa. Estás restando a tu dieta, estás haciendo que la densidad nutricional y de fitoquímicos de tu dieta disminuya, estarás empeorando tu dieta, por tanto nunca incluir azúcar libre va a ser recomendable. Sin embargo, no es que sea el culpable de todo, simplemente es un alimento vacío que añade calorías y es que el exceso de calorías te lleva al sobrepeso, te lleva a ganar grasa en exceso. Y si ese azúcar libre no supone un exceso calórico porque lo sustituyas por otra cosa, pues también va a ser un problema porque vas a reducir la calidad de tu dieta de manera drástica. Y es el motivo por el que la OMS recomienda que se reduzca la ingesta de azúcares libres, como el azúcar blanco, los siropes y tal. Y la mejor manera para hacer esto, para lograr ese objetivo que recomienda la OMS de reducir a menos del 5% de la dieta esos azúcares libres, la mejor manera de cumplir ese objetivo es comiendo alimentos de origen vegetal no procesado, que tu dieta se base en fruta, verdura, legumbres, cereales integrales, tubérculos, semillas, que son los alimentos que más se relacionan con mejor salud. Y esos alimentos, si comes esas materias primas, eso no tiene azúcar libre. Todo lo que presenta son azúcares intrínsecos, de manera que si tú comes esos alimentos no hay problema de nada, porque ahí vas a encontrar todos los nutrientes que necesitas. Si decides hacerte 100% vegano, solamente vegetales integrales con el suplemento de vitamina B, ya no te hace falta más, todo lo vas a encontrar en esos vegetales integrales. Y olvídate de azúcares intrínsecos. Una vez que tú eliminas los productos ultraprocesados, ya está la mayor parte del azúcar libre eliminado, si es que es ahí donde se encuentra. Por tanto, el azúcar no es el veneno mortal, es simplemente algo que debemos evitar por los motivos que he comentado, pero que si tú ya sigues una dieta 100% saludable, basada en fruta, verdura, legumbres, granos integrales y frutos secos, no comes ultraprocesado y tal, tampoco una pequeña cantidad de azúcar libre de vez en cuando te va a pasar nada. A ver, que vas a añadir calorías sin apenas nutrientes fitoquímicos y demás, pero no te va a causar diabetes ni nada, y que lo importante es el patrón de la dieta global, que esa ingesta de azúcar libre sea inferior al 5%, lo cual se consigue de la manera que he explicado, pero que el azúcar en sí no es que cause diabetes, la relación es más indirecta y más compleja, como he comentado. Por tanto, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, los alimentos que más promueven la salud humana, y así reducirás drásticamente tu ingesta de azúcar libre y consumirás
muchas más sustancias que protegen tu salud y evitará aquellos productos que la deterioran. Y seguiremos hablando sobre este tema de los azúcares libres y espero que estas ideas se hayan quedado claras. De estos temas dan para muchos vídeos, no os preocupéis, vamos a ir haciendo sobre el tema, sobre las frutas, sobre los endulzantes naturales, toda esta serie de cosas, pero quiero que os quedéis con ese mensaje, que los carbohidratos no causan diabetes, que los alimentos que más promueven la salud humana son las frutas, las verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, que los carbohidratos de esos alimentos no hay ningún tipo de problema, al contrario, que la diabetes tipo 2 su causa principal es la resistencia a la insulina y que la lipotoxicidad es lo que ocasiona la resistencia a la insulina según la ciencia más, la evidencia científica más sólida al respecto, y que la solución no está ya en quitar los carbohidratos, sino en revertir la lipotoxicidad. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.